No tenemos la verdad, pero la buscamos, porque ella existe. No tenemos la razón, pero la ayudamos a construir. Viva las noticias, con todo el poder de la información. En Viva las Noticias, el editorial de Roberto Ortiz. Bueno, nuestro editorial de hoy tiene que ver con la condena al señor Uribe Noguera, que condena que se produjo ayer y el cual fue condenado a más de 51 años y 4 meses, si no estoy equivocado. 8 meses. 8 meses. Todo el mundo quería que fuera la condena total, 60 años, pero sin defender a nadie, yo creo que 51 años, Fabio, es una pena altísima. Y ya se especula que podría inclusive pagar apenas 35 o 36 o 37 años. Comienzan las conjeturas. De todas maneras, aquí lo que hay que aplaudir es la rapidez con que la justicia colombiana actuó. En menos de 3 meses condenó a un asesino. Y aquí lo que hay que buscar es que otras condenas contra menores, otras investigaciones que hay contra corruptos, con tanta gente que se roba la plata de la salud, la educación, se produzcan rápidamente, que no se metan al cajón del olvido, porque eso es lo que quiere la gente para volver a recobrar la fe en nuestra justicia. Entonces, una condena que todo el mundo sabe que fue por el asesinato de la niña Juliana, una niña de 7 años, ocurrido el 4 de diciembre del año pasado, donde este señor secuestró, torturó, violó y asesinó a la niña. Sus hermanos también están envueltos en problemas. Sus hermanos realmente están señalados de encubridores. Ya la gente ha podido conocer los pormenores de todo esto. Y lo que llama la atención y que se produjo, y tal como lo dijimos aquí en Viva las Noticias antes de las 7 de la mañana en el día de ayer, era que Uribe Noguera estaba preparando una carta y que mandó a los medios. Con esto no queremos hacerle apología a un asesino que ojalá nunca vuelva a salir a la calle, porque quien le quita la vida a una persona, y en este caso a una niña, a un angelito, pues no tiene perdón de Dios. Pero le voy a leer la carta que esta persona envió a los medios y dice así: queridos míos, desde mi corazón y con todo mi amor les pido perdón por el caso del 4 de diciembre del año 2016. Lamento profundamente la muerte de Juliana y lo que ella representa y el sufrimiento de la familia Zamboní, y les expreso mi más grande anhelo de que nada parecido se repita nunca. Mi verdadero y único deseo en estos momentos es que la juventud y todas las personas sean conscientes del flagelo que causan las drogas y el alcohol en la sociedad y en las personas. Y en el alma, y en el peor error de mi vida fue entrar en ese infierno en la tierra y no lograr salir de él. Desde el mismo instante en que pasaron los hechos en los cuales me desconozco a mí mismo, y hasta este momento he esperado que se aclaren los hechos y que sea la verdad la que salga a la luz, haciendo que la justicia prime sobre todo. Y la firma Rafael Uribe Noguera. Entonces, a esto queremos llegar. Es la carta de un asesino. Puedo creer que es una estrategia que está armando la defensa para lograr reducir la condena de 51 años a menos. Pero también hay que ver lo que este individuo dice ahí en la carta, que es el alcohol y las drogas que lo llevaron a estar en este estado realmente deprimente. Y sabemos que en verdad causa todo esto en los seres humanos las drogas, porque conozco muchos casos de personas que bajo los efectos de las drogas y el alcohol actúan de una manera muy diferente cuando están, podemos decirlo, sobrios, cuando están totalmente calmados, porque esto lo que hace es que, y si no, las personas que se toman 5 copas de aguardiente, después comienzan a sentir un estado eufórico. Aquellos que no pelean se sienten que son campeones del boxeo y quieren enfrentarse con todo el mundo. Y aquellos que no hablan más de la cuenta. Y así sucede. Y muchas veces aquellos que les da pena echarle un piropo a una mujer después de 5 copas o después de 3, 4 cervezas, ¿qué suele suceder, Fabio? Comienzan a echar piropos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque realmente les cambia el estado
emocional y comienzan a transformarse. Y otros se destapan. Sí, bueno, hay unos que pues realmente demuestran su estado natural. Y en el caso de las drogas todavía es peor, porque allí ya no, al menos el que está tomando tiene algo de conciencia, pero el de las drogas yo creo que pierde la conciencia y muchas veces no sabe ni cómo se llama. Entonces, estos casos, no voy a ser abogado del diablo ni a defender a ninguno, pero sí me llama la atención de que la carta de un asesino pues diga que el alcohol y las drogas lo hayan llevado a cometer semejante horror, que realmente lo destruye a él, destruye a su familia, destruye todo un nombre pues que puede tener esta familia y destruye a sus padres, porque él está pagando su condena, pero socialmente su familia también, sus padres, que lo trajeron al mundo, pero nunca pensaron de que podían tener un monstruo, como hoy en día cataloga al señor Rafael Uribe Noguera. Y hay que decir por comenzar que ¿qué sucede cuando se presentan estos casos en las familias? Es el silencio maltratador que se inicia en los hogares, porque hay que decirlo, uno de los factores más perturbadores es ese, el maltrato familiar. No sabemos si en este caso, porque no conocemos la vida privada, pero nos pusimos a recorrer casos de la vida real. La mayoría de casos que han sucedido es por el maltrato familiar, y esto es uno de los factores más perturbadores en la juventud, en los propios niños. La violencia doméstica contra los niños pueden dejar secuelas importantes cuando hay abuso verbal, emocional o físico. El impacto en los niños es devastador, porque un niño maltratado es un muchacho maltratador a futuro. Entonces, aquí queremos que la gente realmente piense, papá, mamá, familiares, cuando maltratamos a un niño, cuando le decimos, usted no sirve para nada, pues le está dando una orden, no va a hacer nada en la vida. Cuando usted es una porquería, pues va a ser una porquería. Se puede equivocar el niño, porque si nos equivocamos de adultos, ¿cómo no se puede equivocar un niño? Entonces muchas veces las palabras fuertes afectan. Si un padre le dice, usted es un bueno para nada, pues él creerá siempre que será un bueno para nada. Cuando un padre maltrata severamente, a una madre, a un niño que porque perdió un examen, ¿por qué no recordó el resto de exámenes que ganó? ¿Por qué tiene que, irse a lo negativo? Entonces, aquí son las cosas que muchas veces no tenemos en cuenta los padres, que maltratamos a nuestros niños, y el maltrato verbal también afecta psicológicamente. Entonces, los estudios nos dicen que los niños que sufren situaciones de violencia doméstica tienen más riesgo de padecer problemas de salud, sobre todo que tienen que ver que se enferman, niños que alteran su comportamiento, tienen traumas emocionales y son candidatos a sufrir graves problemas mentales cuando sean adultos. Por eso muchas personas llegan a sufrir y realmente se convierten en maltratadores, en abusadores, en sádicos, en violadores. ¿Y por qué sucede? Mire, en un hogar, yo sé que puede ocurrir, ningún hogar es perfecto, pega papá, pega mamá, pegan los hermanos. O sea, todo el mundo pega. ¿Qué puede resultar cuando se ve que, porque ya hay casos de que las madres también les pegan a los maridos? No solamente hay que decir que son los padres los que golpean a las esposas, los esposos, no, también se ha visto y se ha conocido. Lo que pasa es que muchas veces es muy vergonzoso que un hombre vaya a la inspección a decir, vengo aquí porque mi mujer me pegó. Lo primero que va a pasar en la estación de policía, vaya donde vaya, es que se van a burlar de él, y sobre todo si es un hombre corpulento y van a ver que la mujer es chiquitica, ¿cómo queda? Será el ridículo para todo el mundo, pero se han conocido casos. Entonces, donde pega todo el mundo, el niño también busca después a quién pegarle. Esto se ve mucho en nuestros hogares. Niños maltratados suelen buscar un escape, y sobre todo en el alcohol y en las drogas, ¿ya? Y eso es verdad. Cuando un niño se siente la soledad, siente que es maltratado, que es abusado, él encuentra un escape en las drogas. Y en algo también que tenemos que decir, en relaciones inapropiadas, relaciones sexuales inapropiadas, con el fin de conseguir afecto. Lo que no encuentra dentro del hogar, el niño lo está buscando en las drogas y en el alcohol, y muchas veces en relaciones inapropiadas. Sale y busca afecto ahí,
porque a lo mejor va a pensar de que si tiene una relación con alguien hay afecto, o sea, se confunde. Entonces todas esas cosas suelen suceder y lo que tenemos que decir es que una persona de un comportamiento así se puede estar formando un maltratador, un sádico, un violador al futuro. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, quienes hoy en día estamos en la sociedad, quienes hoy en día tenemos cierto poder de liderazgo, orientar a la gente, decirle, mire, la forma de actuar no es esa, corrija a tiempo, pero también tenemos que decir que los seres humanos somos propicios muchas veces a producir mal ejemplo. ¿Yo qué le podré decir a mi hijo que no tome licor si yo llego tomado a mi casa? ¿Qué puedo decirle a mi hijo que no insulte a su novia si yo mantengo insultando, pegándole a mi esposa? ¿Qué le puede decir una madre a su hija que no le ponga los cachos a su novio cuando ella le pone los cachos al papá? Que suele suceder también. Entonces, eso lo del ejemplo sí que cala mucho dentro de los jóvenes. Entonces, podemos decir nosotros, ¿qué hacemos para que no se produzca? Aquí les voy a dar algunos tips de cómo actuar. Primero, una víctima de maltrato sexual, verbal, psicológico, lo primero que tiene que hacer es denunciar. Los niños, los jóvenes y las mujeres, porque quien calla otorga, y si un niño es objeto de maltrato, es objeto de violación, créanme de que él va a llegar a una edad adulta donde va a hacer lo mismo. El segundo paso, segundo tip que le puedo dar a la gente, mire, desde mi humilde conocimiento, es darle confianza a los niños. Porque hay niños que no le cuentan a sus padres porque inmediatamente lo primero que reciben es un regaño, una bofetada o una palmada, un correazo. Hay que darle confianza a los niños para que nos cuentes qué es lo que sucede. Porque muchas veces suele pasar que llegó un niño a la casa golpeado por un compañero, ¿ya? Y calla, y realmente el papá muchas veces, en vez de decir, mijo, ¿qué pasó?, el niño prefiere guardarse y no contar nada. O muchos padres suelen decir, usted se dejó dar en la jeta, no sea pendejo, devuélvase y dele más duro, no sabiendo que puede desencadenar en una tragedia, lo pueden lesionar. Siempre es tratar de aconsejar en lo bien y darle confianza a los niños. Y vuelvo a tocar nuevamente el ejemplo. El mejor maestro es el ejemplo. No hay nada indiscutible con eso. Yo tengo que ser ejemplar. Si yo no soy ejemplar, ¿qué le puedo exigir a mis hijos, a la gente que me rodea? Es como en los actos de corrupción. ¿Qué le podrá decir un gerente cuando es detectado que se roba las cosas? Nada, de ahí para abajo todo el mundo roba, porque es el ejemplo que está dando la cabeza. Y en este caso, el ejemplo de la cabeza dentro de un hogar ya no es solamente el papá, es la mamá también. Ambos deben dar ejemplo. Y si se presentan situaciones anormales, pues claro, los jóvenes, los niños las van a vivir. Cuando un niño le comente que es, digamos, abusado, manoseado, escúchelo porque realmente detrás de eso puede haber una historia que usted necesita saber, padre. Porque muchas veces cuando un niño nos va a comentar algo, lo primero que el padre o la madre es, no tengo tiempo. O se está viendo el programa de moda, Yo Me Llamo, no hay tiempo para el niño. Está viendo la novela o se está viendo el noticiero, no le para bolas. Y entonces, ¿qué hace el niño? Dice, yo no le importo a mi papá, a mi mamá, entonces realmente lo mío no es interesante. O está también chateando, porque es el tema muy de moda, ¿no? ¿Ya? Y el niño le puede estar hablando y está escribiendo y el niño cree que le está escuchando y el niño se va convencido que lo que le dijo el papá lo recibió y resulta que él está en otro mundo, está chateando ahí como le suele suceder a muchos padres, entonces no se entera y el niño cree que lo que le dijo el padre, y como el padre no le dijo nada, cree que hizo lo correcto y nunca hubo una respuesta. Entonces suele suceder también todas estas situaciones. Los vecinos, la gente que vivimos en esta ciudad, cuando usted vea un caso de maltrato a un menor, no sea cómplice, denúncielo. Si lo quiere hacer, hágalo con nombre propio o hágalo, pues como se dice hoy en día, pues sin que se den cuenta que fue usted, pero hay que denunciar, porque a futuro ese niño puede ser un maltratador, puede ser un violador, puede ser un asesino, puede ser un sádico. Entonces, usted escucha que hoy en día están abusando, están maltratando, o usted oye rumores, nada pierden con que
vaya a una estación de policía y haga la denuncia anónimamente y diga, porque eso es ser solidaridad con los niños. Y lo mismo también vale la pena aquí, pues, decirlo. Cuando usted escucha el maltrato hacia un animal, que tenga un vecino, un perrito que deja todo el día amarrado, encadenado, o que no le da comida, también está en el deber de denunciar. Entonces, estas son unas cosas que tenemos en nuestro país y que les vamos a resumir qué es lo que Medicina Legal en las cifras que arroja cada año y que tienen en promedio 15,000 casos de denuncia de abuso contra menores. 15,000 casos en promedio, Fabio. ¿Por año? Sí, más o menos. Y que pueden ser más, porque hay gente que no denuncia por vergüenza, por pena, ¿ya? Y de estos casos tenemos que el 80% son contra niñas menores de 14 años. Y el 42% de violencia sexual contra los menores suceden dentro de su propio hogar. Atérrense, pues, que algo con una cifra pues escandalosa, o sea, casi el 50% no sucede en la calle, sino dentro del propio hogar. Porque cuando en una familia, en una casa de 60 metros cuadrados, 48 metros cuadrados, viven hasta 10, 12 personas, imagínense, prácticamente duermen unos de encima de otros. Entonces se presenta el manoseo, el abuso contra los menores. Y el 21% obedece a personas cercanas a la familia. ¿El porcentaje en los hogares cuánto es, don Roberto? El 42%. Impresionante. ¿Ya? Y el 21%, Fabio, obedece a personas cercanas a la familia, personas que dejan entrar a Pepito, a Agustín a la casa constantemente, y esos son los que van acechando a los hijos, van mirando que la niña se está poniendo ya gruesita, y si le gustan los niños, ve, muchacho tan simpático, tan querido, tan estudioso, y comienzan a inducirlos muchas veces al consumo de drogas o de alcohol. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con esto. Y no olvidemos que Medicina Legal acaba de decir que en los meses de enero y febrero del presente año en Colombia se presentaron 2.400 abusos sexuales contra menores. ¿Entre enero y febrero? Sí. ¿Cuántos? En 2017, 2.400 abusos. Somos un país abusador de menores, hay que decirlo así tajantemente, ¿ya? Un país que no respeta, que maltrata a los niños. Entonces, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Una sociedad que no valora a los niños, que no les da ejemplo. No esperemos que de aquí a mañana sean ejemplarizantes en su comportamiento. Y en el Valle del Cauca son 200 los casos que le suceden aquí. Y como somos una ciudad que somos el 50%, calcule que en Cali hay unos 120 casos ya referenciados sobre maltrato, abuso sexual a menores en nuestra ciudad. Entonces, la gran reflexión es que debemos hacer un alto en el camino, debemos ponerle mucho cuidado qué hacen nuestros muchachos en su tiempo libre, qué compañía, qué clase de personas tienen alrededor. Y como lo denuncia el asesino Rafael Uribe Noguera, le echa las culpas a las drogas y al alcohol. ¿Sí? Tipo no puede estar lejos de la realidad si era un adicto a esto, porque en las investigaciones que hizo la fiscalía dedujo que era un consumidor empedernido de cocaína, y el que le mete cocaína le mete bazuco, le mete marihuana, y se le combina con el alcohol. Usted se imagina, amigo oyente, ¿qué tendrá en la cabeza? Una explosión de quién sabe qué. Lo que le llaman un cóctel mortal. Destructivo. Sí, entonces no es dueño de su personalidad. Con esto no quiero defender a ningún asesino. Ojalá que lo hubieran metido 100 años, ¿ya? Porque quien maltrata a un niño, quien abusa de un niño, no tiene perdón de Dios y merece todo el repudio y toda la condena del mundo. Pero qué bueno que la justicia actuó prontamente. Y en este caso no es pedir más condena, sino que la justicia acelere muchos casos que tiene pendientes de abusos contra menores. Y ojalá también de investigaciones que tienen que terminar en algo de la corrupción que se vive en Colombia, Fabio. Hasta aquí el editorial de don Roberto Ortiz, 8:06 minutos de la mañana. ¿Ya tenemos teléfono, Leniker?